A ver, muy bien, muy buenas tardes para todos. Permítanme que voy a humedecer mi garganta. Bien, por lo que he escuchado a lo largo de este tiempo, hemos estado con mucha expectativa con respecto a esta clase, a esta materia. Y bueno, para mí personalmente me es muy grato poder compartir con usted, con todos ustedes, el conocimiento de hebreo y sobre todo un poco más de historia. Pero hoy lo que voy a tratar de hacer, y también voy a solicitar con la ayuda de todos ustedes también, vamos a hablar sobre paleografía, porque realmente esto es la Academia de Paleografía, no es el idioma hebreo en sí, pero tiene que ver todo con todo un poco. He estado estudiando, he estado preparando. eh, si la directora de paleografía requiere, esto se puede extender en 4 o 5 clases. Tengo preparado este curso para esa cantidad de tiempo también. Así que ahí es donde entraría lo que ustedes probablemente quieran ver las palabras, el idioma y todo ese tipo de cosas que es muy interesante. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla con todos vosotros. Cualquier duda, pregunta que tengan, levantan la mano. Por favor, pueden este, hacer preguntas si quieren, no hay ningún problema, ¿sí? Yo, por ende, por la pantalla probablemente no la voy a estar pudiendo ver a todos ustedes, pero lo que estén moderando, por favor, me paran, frenan y vamos adelantando. Bien, como verán, acá arriba está un poquito en hebreo, dice lo mismo que acá abajo, de acá dice Moré o es instructor, Ricardo Navarro. Ahora, vamos yo la llamé a esta clase, en realidad la llamé Huellas en la tinta de las piedras. Es una introducción en sí a la paleografía de Israel, ¿sí? Vamos a conocer un poquito sobre la paleografía de Israel. Tiene muchas cosas Israel, mucha historia. Este, está muy entrelazada con lo que es con Egipto y todo ese tipo de cosas de Mesopotamia, el Antiguo Oriente. Bien, este es el mapa de Israel, lo que es hoy. Esta es la bandera de Israel, ¿sí? Que tiene la estrella de David. Y esto es lo que es Israel hoy. Su capital mundial es Jerusalén. Y acá pongo una escritura haciendo alusión a Israel, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, entre los versículos 7 y 8, que dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con manos fuertes y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, esta escritura en cierta forma nos va llevando un poquito, nos va a instalar en la historia paleográfica, nos va a instalar en el tiempo eh, de cuando sucedió todo
el pueblo de Israel, de cómo creció, de dónde nació, de dónde proviene. Más, voy a decirle algo que probablemente en el transcurso del momento que estemos en esta clase, para nosotros, para los miembros de la iglesia, eh, por ahí va a haber algunas cosas que se contradigan, porque hay pruebas científicas y hay pruebas que son espirituales, que es a las cuales nosotros nos remitimos normalmente. Entonces, tenemos que tomarla como son, nada más, y bueno, creer en el Dios Altísimo. Bien, esto lo puse acá, es una introducción a lo que es la paleografía de Israel. Hoy vamos a hacer un poquito de detective de esta historia, vamos a analizar cómo la forma de una letra o un símbolo pueden cambiar nuestra comprensión de la historia del antiguo Israel. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la estela también de Merneptah, la cual fue erigida originalmente por el rey Amenhotep III en su templo mortuorio a la orilla oeste del río o de Tebas. El rey Mermetap, que fue el 13º hijo y sucesor del rey Ramsés II, reutilizó la parte trasera de esta estela de granito gris. Entonces, esta estela que ahora le voy a mostrar tiene una parte superior redonda de una cara que es coronada por un disco solar aliado y blanqueado con cartuchos eh, justamente de Merneptah, ¿no? Y está dividida en dos partes. Así que hoy en esta historia, en esta clase, vamos a tratar de analizar dos fuentes arqueológicas fundamentales. Vamos a hablar sobre esta estela de Mermetap, que fue en Egipto en el siglo XIII a.C., y los manuscritos del Mar Muerto en el Qur'án del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. Todo esto, lo que yo voy a hablar hoy, tomé de tres artículos académicos que tengo, que me quedaron de cuando yo estudiaba en la Universidad de Jerusalén, y también he tomado este libro, si ustedes lo alcanzan a ver, este es un librito. Es tan antiguo, es tan amarillo, que habla exclusivamente sobre los rollos del Mar Muerto y el autor es Edmund Whitson, ¿sí? Entonces hay muchos autores, incluso trato yo acá de no citar mucho a mis maestros de aquel entonces, a mis profesores, sino que trato de utilizar los artículos académicos que tengo y este libro. Bien. Yo quiero hacerle una pregunta que como que está ahí. ¿Qué es la paleografía? ¿Alguien puede leer esto? Te lo leo, Sí, hermano. adelante, adelante. Definamos nuestra herramienta. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas. No solo nos importa qué dice el texto, sino cómo está escrito, la forma de las letras, del material usado y cómo la escritura evoluciona con el tiempo. Es la ciencia que nos permite datar un documento cuando éste no tiene fecha. Muchas gracias, hermano. Entonces, eso es la paleografía en el cual, en ese contexto debemos entender. Y por un lado, como le decía, vamos a hablar un poquito sobre los rollos también del Mar Muerto, que datan de casi 2000 años. Son unos documentos, uno de los documentos mejores conservados que jamás se hayan encontrado. Incluso los expertos
lo consideran uno de los mayores logros de la arqueología moderna y contiene aproximadamente unos 900 manuscritos y la mayoría de ellos está escrito en hebreo, que sirven como testimonio de texto bíblico más antiguo que se conozcan. Entonces, de esta forma vamos entrando en lo que es la estela de Mer Merentat y los relieves de Karnak. Esta estela tiene dos cosas, ¿sí? ¿Alguien se anima a leer esto? Leo, el nacimiento de un hombre, la piedra. La estela de Meremtat y los relieves de Karnak. La estela de Meremtat es una inscripción famosa por ser el primer testimonio extrabíblico de Israel. Los relieves de Karnak son una versión ampliada de los relieves de Merentá, donde se detallan más las batallas y se pueden ver imágenes que se corresponden con la estela. La estela de Mereptah y los relieves de Karnak son fuentes históricas egipcias relacionadas con las campañas militares del faraón Mereptah en Canaán. Bien, hace poquito creo que el hermano Murphy nos dio una clase al respecto de esto. ¿Alguien puede contarnos algo más al respecto de esto? ¿Tiene alguien algo para compartir? Nos dio la clase de la piedra Roseta. Ajá. Yo no recuerdo de la estela de Merentá. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí habló él también un poquito de esto. Él mostró esta estela, por lo menos es lo que yo vi en el video. Y esta estela, como dice, acá arriba hay unos relieves y en estos relieves este, se amplía lo que eran las batallas eh, de el rey de Egipto de aquella época y después aquí abajo hay montones de escritos y dibujos que hacen alusión a las campañas militares de aquel momento, ¿sí? Esta estela es un escrito vivo de los acontecimientos de este siglo, no de ahora, sino del siglo de acá del rey de Faraón, ¿no? De esta época. Entonces, acá está más ampliada, ¿ven todos los jeroglíficos que tienen, todos los simbolitos que tienen acá? Esta inscripción que tiene la estela es conocida por tener también algo muy interesante. En esta estela hace mención a la antigua Israel, o sea, a la palabra Israel, que está fuera de la Biblia. Acá por primera vez se nombra a Israel. Entonces, todos aquellos apologistas la mencionan con frecuencia como prueba existente de lo israelita en Canaán y por lo tanto de la fiabilidad histórica del Antiguo Testamento. Pero si profundizamos un poquito más, la frase que ahora le voy a mostrar donde aparece la palabra Israel nos va a llevar a analizar cómo la Biblia emplea el lenguaje de la aniquilación sea como una característica común de los textos antiguos, que para nosotros hoy esa palabra no funciona. Entonces, a esto también me refería cuando dije que esto nos muestra una forma de que para nosotros hoy
no corresponde en un diálogo o en una presentación como miembro de la iglesia si tenemos que hablar de este tema utilizándose estos términos. Entonces, algo que muy importante de esto también, que cuando nosotros empezamos a conocer, también tenemos que saber interpretar cuando encontramos estas letras, estos dibujos que se encuentran, estos jeroglíficos, interpretarla como usaron los escritores antiguos, ¿no? Como una declaración de hecho, sino más como una declaración hiperbole, es decir, como algo usada para crear un efecto humorístico, algo así. Esta palabra hiperbole significa exageración excesiva, generalmente para un efecto dramático, ¿no? Entonces, eso es lo que, eh, como lo tenemos que tomar. También la estela fue descubierta por Flinders Patriarchs en el año 1896 en el templo de Mermetá en Tebas Occidental. Ahora esta estela se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo y también tiene, al final tiene unas estrofas de himnos que eran cantados en aquella época y lo más interesante de esto, que dentro de esta estela se encuentran la presencia de palabras del rey de Faraón del Éxodo, del rey del Éxodo, del Faraón en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, que todos lo conocemos. Entonces, esto demuestra en cierta forma, así lo tomo con gancho, y ahí es donde entra un artículo de fe nuestro de la iglesia que dice que creemos en la Biblia hasta dónde está este, traducida Traducido correctamente. correctamente. Ujú. Entonces, pero en cierta forma, en esta estela nos demuestra que la Biblia sí es real, que los escritos que están ahí antiguamente son reales, porque en esta estela se nombra al faraón del Éxodo y también en esta estela se encuentra la palabra de Israel. ¿Sí? Y ahora vemos acá, ¿ves? Acá en esta partecita se nombra la palabra Israel. ¿Alguien puede leer esto, por favor? El emoji que cambió la historia. Viajemos primero al año 1207 a.C., aproximadamente. Estamos en Egipto. El faraón Merentap ha regresado de una campaña militar en Canaán y manda a erigir una estela, una gran losa de piedra, celebrando sus victorias. En este texto jeroglífico aparece por primera vez en la historia extrabíblica la palabra Israel, pero lo fascinante desde el punto de vista paleográfico no es la palabra en sí, sino el símbolo que la acompaña, llamado determinativo. Muy bien, gracias. Ahora, acá vemos nuevamente. Fíjense en esta parte, lo que ustedes acaban de ver acá, es esto, acá, esto que está acá. ¿Mm? Es decir, eh, ¿quién se anima a leer esto? Yo lo leería un pájaro, otro pájaro, y diría acá, no sé, ¿qué sería? Mm, Es, es raro, ¿no? Para leerlo. Este es un señor pájaro, pero bueno, fíjese lo que dicen. ¿Alguien quiere leer aquí qué dice en esta inscripción 27? Por favor, Yo, hermano, adelante. dice,
Aquí están los jeroglíficos resaltados de la línea 27 de la inscripción, que decía: Israel está devastado, su descendencia no existe, y ahí está Israel. En la escritura egipcia, las ciudades enemigas como Ascalón o Geser se escribían con un determinativo de tierra extranjera, un bastón arrojadizo y tres colinas. Ahí Sin nomás, embargo, hermana, al escribir, aguarda un segundito. Fíjese acá, ¿ven? En esto, acá, ahí tienen una línea azul muy finita que la puse para lo que usted acaba de leer. Un bastón arrojadizo y tres colinas. ¿Sí? Acá, hasta acá. Tres colinas. Entonces, ok, esto es lo que dice ahí. Ahora sigamos de acá para acá, esta parte. sí. Sin embargo, al escribir Israel, el escriba usó un determinativo diferente, el símbolo de un hombre y una mujer, que significa gente o pueblo. Muy bien. Entonces, acá estos son símbolos de hombre y mujer, ¿sí? Y qué significaría pueblo, ¿sí? Gente o pueblo. Entonces, en aquella época, realmente gracias a este detalle, sabemos que en este siglo XIII antes de Cristo, Israel no era una ciudad-estado ni un reino con frontera fija como lo conocemos hoy. Como demostré al principio, la tierra de Israel no era eso, sino era un grupo humano, una etnia o tal vez una población rural sin una gran capital fortificada como lo después pasó a ser Jerusalén y como lo es hoy Jerusalén. Entonces, esto confirma realmente que muestran que los primeros asentamientos israelitas eran aldea abierta y no eran fortaleza. Oh, perdón, hermano, me acaban de avisar que le habían robado a mi sobrina y le tiraron la mochila. Y bueno, hay un hombre que nos trajo la mochila. Bueno, bien, sigamos con esto, por favor, no cortemos esto. ¿Alguien puede seguir leyendo? Yo lo leo. Dice, otro aspecto fascinante de estos textos en piedra es la estratigrafía de la escritura. En los muros del templo de Karnak, que ilustran estas batallas, los expertos notaron algo extraño en los cartuchos, los óvalos con los nombres reales. Al examinar la profundidad del tallado, descubrieron que el nombre original era Merenpat, pero había sido borrado y reescrito por un faraón posterior, Seti II, 1077 y 1091. Dice la pista, los trazos de Merenpat eran profundos y uniformes, mientras que los de la usurpación variaban en profundidad porque se tallaron sobre yeso rellenado, que luego se cayó. Ujú. La paleografía nos permite leer incluso lo que fue borrado. Muy bien, ¿ven? Acá, estos que están profundos son los reales, estos que están acá livianamente fueron puestos yeso y escrito arriba de eso. Díganme una cosa, hermanos, ¿no pasa lo mismo con nuestra historia hoy que aquellos gobiernos que se quedan por muchos años quieren borrar la historia de los gobiernos anteriores, por más que hayan sido buenos? Pasa lo mismo. Todo se repite, es un ciclo de repetición. Y esto realmente me gusta, este relieve es muy lindo, es muy bonito verlo. eh,
tuve la bendición de hacer un viaje en vivo, pero no presencial, sino virtual, con los profesores en aquella época, porque ellos iban filmando, ellos no tuvieron tanto problema de la pandemia como lo tuvimos nosotros, allá era más libre. Y y gracias a eso, bueno, ellos nos llevaron a hacer un turismo por todos estos lugares y verlo en vivo, la verdad, es maravilloso. Entonces, esto, en el templo de Karnak, acá, muestran cómo el faraón Ramsés o bien Tutmosis III, en presencia de dioses, acá, donde se ve, están realizando rituales, campañas militares como en Siria, Palestina, Nubia, ¿no? Y también hay, por acá hay otras escenas, por ejemplo, este es un bastón del dios en sí. Entonces, esto enseña de cuando ellos hacían sacrificio. Entonces, es interesante también cómo el faraón Sisé de aquella época este, representa la conquista de Judá y los relieves de Ramsés en los Pilotonios. Hay algunas narrativas acá y, como le decía, son representaciones de los faraones en acto de adoración. Son también recibiendo bendiciones, escenas de ritos y festivales, y también hay victorias sobre los enemigos de Israel. Hasta acá este, es lo que vamos a ver sobre Egipto, porque a lo que a nosotros nos interesa fue la palabra de Israel, qué es lo que era Israel en aquella época. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, vamos a ir a la biblioteca del desierto que se encontró, que son los manuscritos del Mar Muerto. ¿Alguien tuvo la oportunidad de verlos a través de videos o ingresar a la página de Israel donde están? ¿Alguien pudo hacerlo algún momento? Poder ver este manuscrito es de Isaías, tiene 18 metros de largo, este manuscrito. Bien, ahora hay una pregunta. ¿Cuál sería el impacto de los hallazgos del Qur'án en la comprensión del judaísmo temprano? ¿Qué revelan estos manuscritos sobre la creencia en las organizaciones internas de la comunidad del Qur'án y cómo influyeron esta dinámica política y académica en el descubrimiento y en la publicación de los rollos? ¿Sí? ¿Alguien puede leer esto? Le ayudo. Ahora avancemos 1000 años al desierto de Judea. Entre 1947 y 1956 se descubrieron miles de fragmentos en 11 cuevas. Aquí la paleografía se convierte en la herramienta principal de datación. 1. El problema de la datación. Cuando aparecieron los rollos, hubo una gran controversia. ¿Eran medievales? ¿Eran falsificaciones? El carbono 14 en aquella época tenía un margen de error de 200 años, lo cual era demasiado impreciso. La paleografía vino al rescate. Los expertos compararon la caligrafía de los rollos con el papiro Nash, el único texto comparativo conocido entonces, y con inscripciones en tumbas y osarios. Bien.
Un poquito de historia, los rollos del Mar Muerto son un manuscrito, como decía, antiguo, que fue descubierto entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca del Kirbet, en Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos, eh, primeramente fueron 7 y después, por casualidad, fueron descubiertos por beduinos de aquella época que estaban cuidando ovejas, como toda persona que está en el campo cuando tiene necesidad de ir al baño, de hacer sus necesidades, si está al aire libre, va y lo hace escondido en cualquier lado. Bueno, ellos se fueron a las montañas a hacer sus necesidades y vieron una cueva y se metieron en esa cueva. Entonces, esa cueva estaba en la costa noroeste del Mar Muerto y cuando ellos ingresan a esa cueva, ven algo que les llama la atención y tiran piedras y cuando esa piedra cae en lo profundo, escuchan ruido como que se quiebra algo. Ellos bajan a ver qué es lo que es para averiguar qué es lo que se había roto y ahí se encuentran con vasijas donde estaban metidos los rollos, estos rollos. Eran todos rollos, ¿sí? En papiros y no se conocía todavía como los rollos del Mar Muerto, sino que después se le ponen porque fueron encontrados allí. Una vez que estos rollos fueron encontrados, los beduinos salieron y fueron al mercado negro. También fueron perseguidos porque habían encontrado un tesoro que nadie sabía de qué se trataba. Incluso la historia dice que ellos tuvieron que dar tanta vuelta, pasar incluso el río Jordán a nado para poder llegar a Belén, donde vendieron en el mercado negro. Y bueno, a partir de ahí, después, con el tiempo, la Universidad de Hebrea, los arqueólogos obtienen estos rollos y bueno, la primera persona que adquiere estos rollos es la Iglesia Ortodoxa de Siria, en Jerusalén del Este. Entonces, el hombre que se llama Mar Atanuasi Samuel. Y Samuel, él va a contrabandear nuevamente estos rollos hacia Estados Unidos. Y estos rollos en Estados Unidos va a la manos de un alto jefe militar de Israel que se llamaba Zucchini. Y Zucchini con otro judío más que se llamó Jihael Yadin, también arqueólogo, pagan, a ver, habían pagado $2, por decirlo, para traerlo de Jerusalén, perdón, de Israel a Estados Unidos. Y cuando supieron que eran de mucha importancia, terminaron pagando 100 millones de dólares que, como eran de tanta importancia para el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel de aquel entonces hace como le llamamos en el barrio, una vaquita, una junta entre todo el gobierno, todo el pueblo de Israel, hasta juntar los 100 millones para que Yijael Yadin y su Kenny lo compren y lo regresen de vuelta a Israel, de donde no tendrían que haber salido jamás. Entonces, durante estos años se empiezan a descubrir también fragmentos adicionales, como unos 950 pergaminos diferentes, también por otros beduinos que cuando se enteraron de esto, fueron a esa montaña que estaba al costado del Mar Muerto y empezaron a revisar, a hacer un desastre. Dicen que encontraron pequeños pedazos porque, claro, al no conocer de qué se trataba,
eh, rompieron todo, hicieron mucho lío, así que toda esa expedición arqueológica que hicieron en aquel momento por los franceses que estaban a cargo, el Colis Publiqué se llama, de arqueología francesa, ellos, bueno, llevan después al Museo Rockefeller bajo la dirección justamente del profesor Roland de Bouc. Este hace que esto tome más vida, se pueda salir a buscar más conocimiento y se empiezan a descubrir un montón de cosas que tenía que ver con el Antiguo Testamento, con el cristianismo del entonces y el de ahora. Desde ahí se descubre que estos documentos tienen más de 2000 años de antigüedad, que datan del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. O sea, que también está la vida de nuestro Salvador Jesucristo, pero para el entonces, para ellos, era un profeta más, era un hombre más que quería salvar a Israel. Y bueno, la mayoría de los rollos están escritos en hebreo, y también hay un número menor, esto presten atención, hay un número menor en arameo o griego. La mayoría están escritos en pergamino, y entonces, con la excepción de algunos papiros que se encuentran, también los investigadores han logrado reconstruir a partir de estos fragmentos aproximadamente 950 manuscritos diferentes, de diferentes longitudes. Como le dije al comienzo, el rollo de Isaías tiene 18 metros. Los papiros se escribían, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se escribe de abajo hacia arriba y hacia izquierda. Nuestro cerebro latino no puede lograr porque ellos la tienen cruzada. Entonces, es difícil leer, aprender el hebreo. Pero como le decía también, algo muy interesante, que en estos manuscritos se dividen en tres categorías principales. Hay bíblicos, hay apócrifos y hay sectarios. Entonces, los bíblicos van a comprender unas 200 copias del libro de la Biblia hebrea. Es decir, todos los textos bíblicos que hoy tenemos en el mundo, bueno, incluyendo los apócrifos que lo conocemos nosotros, pero para otras iglesias no son apócrifos, son santos. Entonces, se les llama apócrifo porque no están incluidos en el canon bíblico judío, por eso. Allí se encuentran obras que previamente solo se conocían en traducción, ¿no? O que no se conocían en absoluto. Entonces, los manuscritos sectarios reflejan también una amplia variedad de géneros literarios, comentarios bíblicos, escritos religiosos, legales, textos jurídicos, litúrgicos, composiciones apocalípticas. La mayoría de los eruditos creen que estos rollos forman parte de la biblioteca de las sectas que vivían en el Qumran. Sin embargo, parece que los miembros de esta secta solo escribían una parte de los rollos, ya que el resto fue compuesto o copiado en otro lugar. Algo interesante que también dicen, que Jesucristo pertenecía a esta secta, era parte de esta secta del Qumran, porque eran los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz eran justamente esta secta del Qumran. Eran todos sacerdotes, eran absolutamente todos sacerdotes que vivían en el templo y se dedicaban a escribir los acontecimientos de los sucesos proféticos. Entonces, por eso esto es una luz, es un tesoro literario de tal magnitud. Por eso es que le decía que también creemos en la Biblia hasta donde está
totalmente, que esté correctamente traducida. ¿Por qué? Porque en el idioma original, el Antiguo Testamento no dice cosas que nosotros lo tenemos. El Antiguo Testamento fue solamente escrito en el hebreo antiguo. Entonces, acá les voy a decir algo, es que ustedes puedan aprender a leer hebreo para poder entender mejor las escrituras todavía. Todo esto nos dejaron una evolución de letras. Por ejemplo, en todos estos escritos tenemos tres tipos de letras. Tenemos la presjamonea, que datan del año 225 al 150 de Cristo, que están compuestas por letras más arcaicas. Por ejemplo, está el escrito de Samuel, 4Q-Sam, quiere decir 4, es el pergamino 4 del Qur'án de Samuel. Eso significa esto. Acá tenemos el jasmoneo del año 150 al 30 a.C., que era la época dorada de esta secta, donde se escriben los textos clave como la regla de la comunidad y el gran rollo de Isaías. Por eso se cree que el rollo de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 27, al capítulo 27 solamente son capítulos realmente escritos por el profeta Isaías. Después hay un segundo Isaías y hay un tercer Isaías que completan la obra de Isaías, es decir, son los escritos de otras personas que no es de puño y letra de Isaías como es del 1 al 27. Ahora, tenemos también los herodianos. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, Herodes estaba en esa época, del año 30 antes de Cristo al 70 después de Cristo, en la época de Jesucristo, Herodes. Herodes fue un malvado, un rey que quería imponer su orden de todas formas. Bueno, él también inventó unos escritos y en esa época empezó la gran destrucción y acá vamos a encontrar los rollos de los salmos y el misterioso rollo de cobre. Ya se escribía en cobre. Entonces, eh, podemos preguntarnos también por qué en el libro de Mormón se habla de los escritos en cobre que va Nefi a buscar antes de venir a las Américas, ¿no? A pedirle ¿cómo que se llama? Bueno, que va a buscar donde está la historia de José, su padre, ¿no? Entonces, estos datos son curiosos, algunos textos son sagrados que se escribieron también en paleo-hebreo, la escritura antigua usada en el exilio de Babilonia, para darle también un aire de antigüedad y respeto. Así que hay cosas muy interesantes que se puede aprender de esto. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan conocer un poco más. Acá tenemos, son los manuscritos de Samuel, el 4 Qumran de Samuel, cómo eran escritos, los manuscritos de Isaías y los manuscritos del rollo de cobre, ¿ves? Acá. Son diferentes. Son estos tres tipos de periodo de letras que se encontraron en este descubrimiento. Entonces, a través de la paleografía podemos descubrir esto. Entonces, cuando ellos van descubriendo en esta época dorada, bueno, podemos ir aprendiendo y conociendo las letras. Ahora, acá le voy a dar, fíjese, estos dos alfabetos en convivencia. El paleo hebreo, la antigua escritura más usada en el exilio de Babilonia, el hebreo cuadrado,
Son raíces que se encuentran en el Antiguo Testamento, son alfabetos semítico, cananeo, fenicio, donde la letra eran dibujos simplificados como casa, un ojo, un camello, que representaban sonido. Después en el paleo hebreo tenía la escritura muy parecida a la fenicia, que se encuentran en textos bíblicos antiguos. Y los samaritanos, en el día de hoy, el pueblo samaritano conserva todavía el alfabeto, en su alfabeto actual, este tipo ¿eh? de escritura. Entonces, después vinieron también la influencia aramea, donde se reemplazó el hebreo el paleógrafo, ¿sí? El paleohebreo, por el de Palestina. Después vinieron el hebreo cuadrado, donde se empiezan a utilizar más, donde las letras son más angulares, más cuadradas. Eso ya se va convirtiendo en escritura formal y sagrada. Empiezan a haber un desarrollo cursivos, es decir, ya empieza a haber el medieval moderno. Entonces empieza a estar la escritura que se llama Racish, ¿no? Entonces todo eso empezamos a ver. En este contexto, el material, ¿ve? Cómo se escribe, vamos recordando, ¿no? Para ir terminando, que la paleografía, hermano, no trabaja sola. En el Qur'án, la dotación de las escrituras se confirmó mediante esto, la moneda numismática, ¿m? De Juan Isquiano. Esta moneda, ¿ves? Estos son los hebreos. ¿Eh? En estos pedacitos de letras del Qur'án, ¿sí? También se encontraron tinteros en el escritorium, donde la secta esta se ponía a escribir, los esenios escribían, ¿no? Acá copiaban los libros. Entonces, eso es muy importante que siempre debemos recordar, que en sí no trabaja sola. Hay unas preguntas y respuestas. ¿Alguien puede leer estas preguntas y respuestas que yo puse, por favor? Yo En puedo la de hacerlo, Leo. hermano. Ah, está bien. ¿Lo leo yo? ¿Sí? Ok. Pregunta 1. ¿Por qué hay textos en griego en Qumran si eran judíos muy estrictos? Respuesta. Es una excelente observación. En la cueva 7, por ejemplo, se hallaron fragmentos en griego, como la epístola de Jeremías. Esto demuestra que, aunque la comunidad era sectaria, el griego era la lengua franca de la época y no podían ignorarlo completamente, o bien que algunos miembros trajeron estos textos de fuera. Pregunta 2. ¿Mencionó el rollo de cobre? ¿Es un texto menciono el rollo de cobre? ¿Es un texto normal? Respuesta. No, es el más extraño de todos. Paleográficamente es tardío, hacia el año 70 después de Cristo, y está escrito en un hebreo muy coloquial, mishnaico, con errores ortográficos y letras griegas intercaladas. No es un texto religioso, es un mapa del tesoro. Lista 64 lugares con oro y plata escondidos. Pregunta 3. ¿Qué pasó con los textos después del año 68 después de Cristo? Respuesta. La evidencia paleográfica y numismática sugiere que el sitio fue ocupado por romanos tras la caída de Qumran en el 68 después de Cristo. Hay monedas con la inscripción Judea Capta. Después, durante la rebelión de Bar Kokhba, 132 después de Cristo, hubo una breve reocupación judía, dejando cartas con una caligrafía distinta, más evolucionada que la de los rollos. Muy bien.
Esas son preguntas que, bueno, eh, para que ustedes puedan ver, porque probablemente hemos pasado este diálogo, esta enseñanza de los rollos en griego, por eso le dije presten atención a esto. Y bueno, ¿y qué pasa con esos rollos? Bien. Esta es la bibliografía que yo utilicé, hermano, está acá, son los textos del Yurko, la mayoría, y como le dije, de este manual también, de este librito, ¿sí? Hay más para buscar, pero es mucha información, es maravilloso, así que por ende quiero darle muchas gracias por su atención. Y le quiero invitar que la próxima vez que vean un documento antiguo, miren más allá de las palabras y observen los trazos. ¿Bien? Así que eso es lo que quiero mostrarle, pero también quiero mostrarle algo del cual le quiero invitar. El alefet y su significado. El alef, valor número 1. La paradoja, Dios el hombre. ¿Se acuerdan que yo que le había dicho que representaban animales en una de las diapositivas anteriores? Bueno, es así como representa la primera letra Aleph. Y esta Aleph no tiene valor, no significa nada, pero a la misma vez significa todo. ¿Por qué? Porque representa al buey, a la fuerza, al líder. Así se escribía ahora en moderno, así en paleo y así en pictográfico. ¿eh? Cómo tenía que aprender a leer. Así que si la directora de paleografía me permite y ustedes aceptan, podemos ingresar en la próxima a hablar todo esto, empezar a hablar un poquito sobre las letras, sobre el abecedario para nosotros, pero esto se llama Aleph Bet y su significado. ¿Qué significa en cada letra? ¿Qué valor numérico tiene? ¿eh? Esto es maravilloso realmente. Acá le dejo algunas frases en español. Saludo como hola, shalom, cómo se escribe. ¿Mm? Buenos días, Yom Tová o Boker Tov. Buenas tardes, Erek Tov, cómo se escribe. Bienvenidos o al saludar a alguien, Baruch Jabá o Baruch Jaminatza. Tienen pronunciaciones, términos, eh, así que están invitados para esa clase. Acá también les dejo un poquito más sobre los días de semana en hebreo. Acá está el Alebet. Como verán, cada uno es un objeto. Y feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad. Así que gracias por su tiempo, gracias por todo. Y hermanos, para terminar del todo y cerrar esta clase y para darle el tiempo a la hermana, fíjese en esta diapositiva, ¿sí? La estrella. Yo quiero que ahora podamos imaginar nuestra jornada diaria a Belén. Y por eso para mí es un gran privilegio, hermano y hermana, poder estar reunidos, sobre todo en esta época especial, en esta última clase. Y para terminar quisiera citar unas palabras de la hermana Bonnie de Parkin que resumen por qué nos sentimos conmovidos todos en esta época, en esta fecha. Ella dice que como miembro de la Iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, quizás no necesitemos tanto que se nos enseñen
nuevas cosas, cómo se nos recuerdan aquellas que ya sabemos. La Navidad tiene ese poder, el de recordarnos quiénes somos. Y por eso yo recuerdo, ¿sí? Recuerdo realmente la historia de un pequeño niño llamado Mateo de solo 3 años, su madre tratando de apresurarlo para subir al auto y no llegar tarde a la iglesia, le dijo, date prisa, Mateo, date prisa. Y desde la otra habitación, este joven le dijo, ahora voy, mamá. Y con un poco de humor ella le respondió, sí, y la Navidad también viene. De ese momento, Mateo se asomó por la puerta con los ojos brillantes y exclamó, ¿de veras? Me gusta la Navidad. Al igual que ese niño, hermanos, todos nosotros sentimos entusiasmo por toda esta época que es tan profunda, porque nos hace recordar todo. Y como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos permite hacer de los acontecimientos de Belén parte de nuestro diario vivir, el deseo que nos produce a través del Espíritu Santo. Y al leer el relato del nacimiento del Salvador Jesucristo, como hoy lo leyó la hermana, es natural sentir nostalgia por una experiencia que no vivimos físicamente, o no sé si alguien de nosotros no ha añorado también tal vez ser guiado por esta estrella de Belén, como lo fueron los magos, o sentir gozo de los pastores al oír el coro de ángeles. Entonces, todos deseamos al menos una vez arrodillarnos ante el pesebre, oler las pajas limpias y presenciar ese milagro con nuestro propio ojo. Creo que ese deseo nace de nuestra identidad divina. Como hijo de Dios tenemos la necesidad básica de volver a Él, y al meditar sobre el nacimiento de Jesús, nuestra mente terrenal simplemente está recordando lo que nuestro espíritu ya sabe, que Él es nuestro redentor. Nuestros dones para el Rey tienen que ser como dijo el profeta Alma, como nos enseñó Él, ¿no? Él dice que el Señor nos invita a todos los hombres, extendiendo su brazo de misericordia, diciendo, venid a mí y presentad obra de justicia. Cuando oímos esa invitación, nuestra respuesta debería ser la misma que la del pequeño Mateo. Ahora voy. Pero ¿cómo voy a ir hacia él hoy en día? No tenemos que viajar a Judea. Nuestra jornada a Belén se realiza a través de 5 acciones sencillas, pero poderosas, escudriñando las palabras del Señor, las escrituras, siguiendo la escritura como la estrella guiadora que le guió a estos hombres, a los magos, también orar, arrodillarnos ante el Señor como si fuese ante el pesebre y pedirle perdón por nuestros pecados y acercarnos más a Él, participar de las ordenanzas de la Santa Cena todos los domingos y así podemos recordar ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Así que ofrezcamos todos esos talentos que tenemos hoy en día, hermanos, como los magos ofrecieron mirra y oro, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos en su obra, aprendamos a escuchar a aquellos que necesitan, aprendamos a sonreír. Así que eh, esto es lo que yo le testifico, que si escuchamos la voz del buen pastor, si hacemos buena obra, el Señor va a bendecirnos. Que en esta Navidad y en cada día que siga, que nuestra respuesta a esta invitación sea del ven, sígueme, ahora voy. Y lo comparto esta clase y este paso a lo que es la noche de hogar en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Ricardo. Claro que sí, podemos dar continuidad a las clases de hebreo y estaremos encantados de poder, seguir instruyéndonos con ello.
Y bueno, pues vamos a, a terminar con la oración, ¿sí? Le damos la continuidad. Continúa, ¿Continuamos? continúa.